bonapartismo, fascismo y ultraderecha del siglo XXI, movilización, unidades y frentes. En principio un tema complejo, por el cual voy a tomar algunos elementos, otros elementos, particularmente lo descriptivo o particularidades de algunos gobiernos, van a quedar afuera. En principio, me parece que las expresiones de la ultraderecha se dan en esta situación porque no solamente estamos en la época imperialista caracterizada como de guerra, crisis y revoluciones, sino que seguimos en esa época desde 1914 en adelante y nunca hemos salido de ella, demostrando así el fracaso de las distintas formaciones capitalistas, o particularmente la globalización y el neoliberalismo, en su orientación de tratar de resolver la crisis crónica del capitalismo imperialista, una crisis crónica que se ha extendido en el tiempo, que ha sido cada vez más profunda y se combina con el continuo estancamiento de las fuerzas productivas y una sostenida caída de la tasa de ganancia que, según economistas como Michael Robert, se sostiene en decadencia en un 0,5% anual desde 1969 a 2019, según sus artículos últimamente publicados. En ese sentido, la burguesía no logra salir de la crisis económica, se siguen profundizando las características de decadencia del sistema capitalista, y cada recuperación parcial termina siendo luego una nueva caída, un nuevo pico de crisis, y la crisis económica empeora. Esto no quiere decir que la burguesía no aplique ajustes, los ajustes son aplicados, hay mayor cantidad de pobreza y pauperización, pero los niveles de explotación que logran aplicar los gobiernos y los regímenes siguen siendo insuficientes para extraer las enormes cuotas de explotación que necesitan. Por eso que el enfrentamiento de clases sigue siendo muy fuerte en este periodo actual. Y esto se ha visto con la crisis del 2008, que golpeó en el imperialismo, que golpeó a la semicolonia luego de la aplicación de los brutales salvatajes, que se entró en un periodo de estancamiento secular, de no crecimiento de la economía, que golpeó también al pulmotor de la economía capitalista mundial, digo la economía china, que crece en proporciones cada vez más estancadas, 5,3% en el 2023, y todo se ha agudizado con el encadenamiento de la crisis del 2008, con la crisis del COVID-19 y con la guerra de Ucrania, generando procesos de estanflación a nivel mundial. Otros dos ejemplos para avanzar rápidamente fue el estallido del Silicon Valley Bank en el 2023 y el Credit Suisse, o el último estallido de la bolsa de Tokio, o el escenario realmente preocupante para la burguesía europea que plantea el último informe Draghi y la crítica recesión alemana de la cual no pueden salir. Entonces la aplicación de los ajustes capitalistas sigue siendo la variante fundamental. En ese sentido hay una resistencia que enfrenta las políticas de los gobiernos. Pensemos por qué la burguesía y el imperialismo no pueden salir de esa crisis, y la respuesta está en las persistencias de las luchas, ascensos, rebeliones y revoluciones que debilitan y desgastan a los gobiernos y regímenes, demostrando su incapacidad para poder aplicar un ajuste a la magnitud, intensidad y ritmo que necesitan, y a la vez a contentar al conjunto de la burguesía imperialista, abriendo frentes entre ellos. Entonces el mayor desgaste, la polarización social y el desorden, esta incapacidad de la burguesía, a la crisis de los gobiernos y regímenes, hacen que se presenten las necesidades de los capitalistas en intensificar los rasgos represivos de los regímenes en el sentido del bonapartismo clásico, y si el movimiento de masas no genera una respuesta lo suficientemente contundente, buscarán llegar hacia el fascismo. Entendamos el bonapartismo clásico como la dictadura militar, y que se pone por arriba como una dominación incontrolada, pero siempre como fenómenos transicionales sumamente inestables por parte del régimen, para tratar de estabilizar los regímenes y las situaciones políticas desfavorables para la burguesía.
En ese sentido es importante pensar que tanto los regímenes como de la democracia burguesa hacia el fascismo hay un proceso sumamente dialéctico. Por ejemplo, la democracia burguesa tiene elementos de bonapartismo, como lo estamos viendo hoy, particularmente, por ejemplo, un solo elemento, el protocolo antipiquetes o la persecución a los compañeros piqueteros de los dirigentes obreros populares y sindicales. Entonces, en ese sentido que los regímenes van tratando de acoplarse a las necesidades de la burguesía, particularmente de la burguesía imperialista, pero también dependen del ritmo de la lucha de clases. En ese sentido, que me parece que la ultraderecha en el siglo XXI forma parte de este proceso característico de la etapa histórica, pero tiene algunas particularidades históricas y políticas que diferencian, que son diferentes a las definiciones del bonapartismo clásico, particularmente del fascismo que Trotsky elaboró durante la década del 30. La primera es que estamos en una época totalmente distinta a la época del 20 al 43, que Trotsky caracterizó como contrarrevolucionaria a partir del ascenso de Mussolini hasta el 43, donde el nazismo fue liquidado. Estamos en una etapa totalmente distinta porque en la actualidad no hay un giro contrarrevolucionario a nivel mundial, sino más bien que prima el ascenso y no existen derrotas generalizadas sobre la lucha del movimiento de masas. Ojo y atención, sí existen triunfos contrarrevolucionarios y sí existen gobiernos dictatoriales y hasta gobiernos fascistas. Ejemplo de esto, por ejemplo, Al-Assad en Siria, que en el 2017 aplastó la revolución árabe, impuso una contrarrevolución y por lo tanto es un gobierno con fuertes rasgos fascistas. O pensemos Ortega en Nicaragua, China, y tal vez tenemos que pensar y reflexionar sobre qué ha sucedido con el régimen venezolano, que cada vez acentúa más sus características dictatoriales. El otro elemento por el cual que se diferencia la ultraderecha del siglo XXI con el fascismo clásico del 30 es que el imperialismo dominante, particularmente el norteamericano, se encuentra en una crisis de dominación muy profunda, en una triple crisis económica militar que dificulta o disminuye la capacidad de combate y de triunfo del imperialismo norteamericano, que viene desde Vietnam en adelante sin la posibilidad de anotarse grandes triunfos políticos y militares, y más bien sigue en el descontrol. Nuevamente, ojo, atención, no son procesos lineales, porque hoy el imperialismo, con Biden a la cabeza del Partido Demócrata, está desarrollando toda una política brutal sobre Palestina y sosteniendo al Estado nazi sionista de Israel. La otra limitación, le comentaba recién el compañero Juan García, es este elemento de la circunscripción electoral de la ultraderecha, que se encuentra limitada dentro de los marcos de la democracia burguesa. O sea, nacen, crecen, se desarrollan y muchas veces mueren en los marcos de la democracia burguesa y no logran imponer cambios de regímenes totales, aunque los dirigentes, los programas y las intenciones particulares de la ultraderecha sean efectivamente fascistas. Por eso creemos que a las expresiones de ultraderecha hay que tratarlas tal cual son, como fachos, aunque no logren conquistar, aún y por el momento, cambios de regímenes en los lugares en donde gobiernan. Por eso creemos que las tácticas unitarias son muy importantes. El Frente Único, probado ya en el golpe por Trotsky y Lenin, en el golpe de Kornilov contra Kerensky, aplicado también en la guerra civil española, y ahí aprendimos que siempre la unidad va acompañada con el enfrentamiento con el resto de las direcciones. Nosotros, Corrientes Morenistas, estamos orgullosos del PST, que aplicó y discutió la necesidad ante la masacre de Pacheco de generar un fuerte frente antifascista para enfrentar a la AAA, que del 73 al 76 fueron el preámbulo de la dictadura militar del 76. Por eso Nahuel Moreno en su discurso decía: tenemos la unidad de acción para enfrentar al fascismo, al fascismo, no para acompañar a nuestro cortejo, que al fascismo no se lo discute y se lo combate. Es por eso que creemos que
el Frente Único es una herramienta muy importante, que efectivamente la alternativa no son los frentes populares y la conciliación de clases, porque el centro del problema es que en estas situaciones se hace posible la aparición del bonapartismo clásico, de las reacciones fascistas, pero también se abre la posibilidad de la revolución socialista, en donde el poder político se encuentra en el centro de la discusión, no es el Frente Popular, eso sino más bien pensar en resolver la enorme crisis de dirección revolucionaria, la construcción de partidos revolucionarios y disponer de tácticas unitarias, no solo para unir la pelea contra el fascismo, sino unir a los revolucionarios. El resto irá en los próximos 5 minutos de la segunda. Muchas gracias.